Buenos días, aula de consultas académicas. Soy el profesor Rodríguez. Eh, de 11 a 1 estaré aquí absorbiendo sus preguntas y dando justificación de la lectura y de los 8 ítems propuestos para esta semana, eh, número, semana número 6, ¿verdad? Bien. Voy a continuación a presentar los PPTs que reflejan el contenido, ¿no?, de esta semana 6. Como pueden apreciar ustedes, todo el contenido tiene que ver con esta ciencia formal denominada lógica, ¿sí? Eh, Primero miraremos la definición de lógica. Entraremos en las definiciones tanto de proposición como de argumento o razonamiento, ¿no? Tenemos unos ejemplos que estaremos analizando para poder entender los conceptos de proposición y de razonamiento o inferencia. Luego entraremos en la historia de la lógica. En la historia de la lógica, esta tiene tres grandes etapas, ¿no? La etapa antigua, donde descuella la figura de Aristóteles; la medieval, donde hay figuras como Boecio; y la moderna, en la que ocupa un lugar predominante Gottlob Frege, ¿no? Gottlob Frege. A continuación, nos abocaremos a ver el gran tema de las falacias. Hay dos clases de falacias: las formales y las no formales. Aquí será objeto de estudio las falacias no formales, las cuales a su vez se subdividen en falacia de atingencia, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, ad baculum, ad hominem, ad populum. Son falacias de atingencia. Lo otro es las falacias de ambigüedad, el equívoco, la ambivología y el énfasis. Por último, estaremos revisando, ¿no?, este concepto, este tema acerca de la paradoja, que aquí como ejemplo eh, se ha considerado la paradoja del barbero. Bueno, y eh, pues tendremos las claves acerca de la lectura y de los 8 ítems que corresponden a esta semana 6. Bien, acabamos de hacer la presentación, ¿no?, de todos los PPTs que reflejan el contenido, repito, de esta ciencia formal denominada lógica, ¿no? La lógica junto con la matemática, los dos conforman en la clasificación de las ciencias las llamadas ciencias formales, la lógica. Bien, entonces estamos ya preparados para iniciar.
Bien, entonces pues la semana 6, que corresponde a la lógica, eh, el micro, allá, me decían el micro desactivado, pero ya está. Eh, Bien, entonces la lógica, para empezar, eh, ver, debemos ver la definición, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por lógica? Eh, no está anotado en nuestro cuadernillo, sin embargo, podemos preguntarnos o indagar acerca de la etimología, ¿no? Acerca de la etimología de la palabra lógica. Entonces, lo encontramos en el vocablo logos. Logos es una palabra griega polisémica. Ya hemos visto a propósito de los periodos de la filosofía antigua, especialmente el logos. Eh, un momento, tenemos algún ruido, pero creo que no perturba tanto. Bueno, la palabra logos, que significa eh, palabra, sí, significa razón, razón. Esta última creo que le viene a Pedro relacionarlo con el origen de la palabra lógica, que es logos. Entonces, eh, en las conversaciones, en los diálogos con otras personas, hemos escuchado en una conversación, en un intercambio de ideas, cuando nos dicen, tienes razón, lo que tú dices tiene lógica, está poseída de logos, ¿no? Pero también, contrariamente a ello, se escucha decir en una conversación cuando uno no está canalizado, no está pensando bien, decir, pero eso es ilógico, no tienes razón, ¿no? Entonces, pues la lógica realmente depende, ¿no? Del ejercicio de una razón, eh, diríamos así. Bueno, suficiente para hablar de la etimología de la palabra lógica. La definición de la lógica, como yo les decía, la lógica es una ciencia formal, ¿no? Cuyo objeto de estudio es el razonamiento, ¿no? Es el razonamiento. También se utilizaba hace poco, aunque no ha dejado de tener vigencia, el vocablo inferencia, ¿no? Entonces, la lógica pues, es una ciencia formal, ¿no? Cuyo objeto de estudio es la inferencia o ese razonamiento. Como bien dice nuestro material, eh, se trata de analizar, de conocer los métodos del razonamiento, ¿no? Y los métodos de razonamiento han de, han de ver con el método deductivo, el método inductivo. Se habla también del método abductivo, ¿no? Abductivo. Bien, la lógica en relación a la etapa antigua o la lógica aristotélica, aunque en ella también ya está determinado su característica fundamental, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Que la lógica no le interesa, ¿no? No le interesa el contenido, ¿no? Entonces voy a poner aquí
no el contenido, ¿sí? No el contenido, sino lo que le interesa es la forma, ¿no? La forma, la estructura, ¿no? La estructura. Entonces, en ese sentido, su carácter de ciencia formal, ¿no? Sobre todo está determinado por este rasgo fundamental, ¿no? Estructura, forma, ¿no? Es la sintaxis, como más adelante miraremos, ¿no? Y no es tanto la semántica lo que es objeto de estudio de la lógica, ¿no? Bien, bien, acerca, bueno, no, podemos adelantarnos acerca de que la lógica tiene como objeto de estudio el razonamiento o la inferencia y, y donde resalta sobre todo la estructura, ¿no? La estructura o la forma, entonces vamos a acostumbrarnos a decir que la inferencia o razonamiento puede tener, ¿no? Una premisa, ¿no? Premisa uno, ¿no? Premisa 2, premisa 2, ¿no? Y luego de ello, ¿no? Va a buscar lo que se llama la conclusión, ¿no? La conclusión. Entonces, en las premisas, siempre miraremos ahí, hay unos elementos que son propios del silogismo aristotélico, donde distinguimos en las premisas eh, el sujeto, el predicado y luego el término medio, ¿no? Y entonces en la conclusión vamos a encontrar que el término medio que se repite en ambas premisas nunca puede ir a la conclusión. En la conclusión estará conformado por el sujeto y el predicado o el llamado término menor y el término mayor, ¿no? Y entonces, fíjese, al hablar de premisas, premisa 1, premisa 2, ¿no? Al hablar de conclusión, ¿sí? Y al tocar los elementos de sujeto, predicado y el otro cuál era, el término medio, entonces lo que estamos haciendo es resaltar los elementos de esa forma, de esa estructura de razonamiento, ¿no? Que no entra, no le preocupa mucho la semántica o el contenido histórico, lingüístico o psicológico, sociológico, religioso que puedan tener, ¿no? Las premisas. Bien, esto que dejo aquí, enunciado, sugerido, vamos con ejemplos, ¿no? A verlos más adelante. Bien, seguidamente nos toca ocuparnos de lo que es la proposición, ¿no? Las premisas que habla la premisa 1, premisa 2, no son más que proposiciones, ¿no? La proposición, que a veces solemos decir enunciado, oración, o Kant le daba el nombre de ¿qué? ¿Recuerdan? ¿No? El nombre de juicio, ¿no? Los juicios analíticos, los sintéticos, etcétera. Entonces, eso es sinónimo de una proposición, ¿no? Proposición. Entonces, una proposición, buscando una definición, una proposición es
cuando uno hace uso del lenguaje, ¿no? Y en ella le da un sentido, una semántica eh, que puede ser, ¿no? Que puede ser caracterizada como verdadera o falsa. Verdadera o falsa. O sea, toda característica de una proposición, ¿no? Toda característica de una proposición, voy a pegar ahí, o es verdadera, ¿no? O es falsa. Toda proposición o es verdadera o es falsa, ¿no? Eh, esto de, esto de la verdad o falsedad, ¿no? ¿De qué depende? ¿No? Eh, depende de lo que de lo que se afirma, ¿no? Se relaciona con la realidad, se relaciona con el objeto, ¿ya? O sea, lo que yo digo y lo que enuncio a través de una proposición, si está relacionada con el objeto, con los hechos, con la persona del cual yo me estoy ocupando, entonces eso es verdadero. Contrariamente, si yo afirmo algo sobre un determinado objeto, una persona, un hecho, y eso no corresponde con su ser, con su realidad, entonces hay que decir que eso es falso. ¿Ya? Esto en cuanto, ¿no? A la proposición. Entonces, del concepto proposición se predica siempre la verdad, ¿no? Esa es otra característica de la proposición. La proposición, entonces, se predica la verdad. De la proposición, voy abreviando así, se caracteriza porque de ella siempre ha de predicarse la verdad. Si es así, entonces una proposición o es verdadera o es falsa. Repito, cuando es verdadera, cuando corresponde a la realidad, a las cosas. En cambio, si no correspondiera, entonces eso es falso. Una proposición es falsa. Veamos acá el ejemplo que nos ponen. Ricardo es alumno de ingeniería industrial, ¿no? Ricardo es alumno de ingeniería industrial. Verifico ahí las actas de matrícula, voy a la universidad donde estudia y realmente me cercioro de que sí es un alumno, ¿no? De esa facultad de ingeniería industrial, ¿no? Ahora, si yo dijese, utilizando, ¿no? Nombre de Ricardo, Ricardo es alumno de humanidades, fíjese, Ricardo es alumno de humanidades, es alumno de humanidades. Esto, a ver, en primer lugar, humanidades. Bueno, y una D me ha olvidó. Además, humanidades. Ricardo es alumno de humanidades. Primera pregunta, ¿es una proposición? Sí. ¿Es verdadera? No, porque acabo de afirmar que Ricardo es alumno de ingeniería industrial, ¿no? Y entonces voy a los hechos, voy a cerciorarme pues allí en las actas de inscripción de matrícula y pues es de ingeniería industrial. Si acaso no el ejemplo acá no lo tuviéramos en cuenta, pero basémonos en esto. Ricardo es alumno de ingeniería industrial, eso es verdadero. Y si yo luego después afirmo, Ricardo es alumno de humanidades, no, esto ya es falso, pues, es falso. Bien, entonces,
hemos abierto, pues, hemos aplicado, ¿no? La primera ficha de nuestros PPTs y seguimos. A ver, ahí presentamos todos. No falta nada. A ver, si faltaba. Creo que no falta nada. Ah, no. Estaba completo. Bien. Vamos a la segunda ficha. Acá unos, un breve tiempo para mirar. Bien, seguimos. Eh, ahora tenemos el concepto de razonamiento, ¿no? Razonamiento, argumento o inferencia también, ¿no? Incluso podemos agregar el nombre de silogismo, que es la palabra que utiliza Aristóteles para referirse justamente al concepto que estamos acá tocando, ¿no? Que es el argumento o razonamiento o inferencia. Hay un concepto, si a la proposición le corresponde la categoría de verdad, ¿no? En cambio, al razonamiento le corresponde el concepto de validez. Validez, digámoslo, digámoslo de una vez. Lo contrario sería el concepto de invalidez. Invalidez. ¿Ya? Bien, cuando una proposición, vamos a decir que es verdadera o falsa, solamente se puede predicar de una proposición. En cambio, de un razonamiento o argumento, nunca por nunca vamos a decir que es verdadera o falsa, ¿no? Lo correcto es afirmar que es un razonamiento válido, ¿no? Y lo contrario sería pues un razonamiento inválido. Digo de paso para ir acostumbrándonos, la invalidez es un sinónimo de falacia,
de falacia, ¿no? De un razonamiento que no está correctamente hecho, pues, o sea, no es válido, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es un razonamiento, ¿no? ¿O qué es un argumento, ¿no? Es una estructura, porque según la lógica, la ciencia, la definición, ya hemos visto, es una estructura de razonamiento, ¿no? Lo que hay que destacar, ¿no? Entonces, es una estructura conformada por proposiciones, los cuales se constituyen en las llamadas premisas, ¿ya? Pero la proposición también adopta la forma de conclusión del razonamiento. Entonces, le hace todo junto, ¿no? ¿Qué es el razonamiento? Es una estructura integrada por proposiciones. Y estas proposiciones pueden desempeñar la función de premisas o la función de conclusión del razonamiento. Esto justamente les decía, veamos en el chat, ¿no? Les decía acá, premisa 1, premisa 2. Esas son proposiciones y cada una de ellas son premisas. Y cuando se llega a la conclusión, que es el tercer elemento de un argumento, entonces la conclusión es una proposición. La conclusión adopta, ¿no? Adopta la forma de una proposición. Como decíamos, en la definición de proposición, es lo que se constituye por un sujeto y un predicado. Y las proposiciones pueden ser verdadera o falsa, ¿sí? Entonces, veamos aquí el ejemplo. Bien, para repetir, tenemos acá 3 proposiciones. Premisa 1, premisa 2 y la proposición de la conclusión. Todo ello en conjunto es una estructura. Y todo ¿no? Todo ello constituye un razonamiento, un argumento, una inferencia o hasta un silogismo. Son sinónimos de diversas formas, ¿no? Podemos referirnos a este tema que estamos acá viendo en la PPT número 2. Veamos pues el ejemplo, ¿no? Primera proposición. Todos los estudiantes son generosos. Es una proposición. Todos los estudiantes, sujeto, son generosos, predicado. Segunda proposición o premisa 2. Algunos generosos son sinceros. Algunos generosos son sinceros. Bien, tenemos estas dos premisas. De estas premisas se va a derivar, ¿no? Se va a seguir una conclusión. Pero esa conclusión, para ser correcta, para que la estructura del razonamiento sea válido, recuerden por acá hemos puesto, la validez, ¿no? La validez, aquí razonamiento, validez o invalidez, para que sea válido, es que lo que se dice en la conclusión debe seguirse necesariamente de lo que se dice en las premisas. O sea, la verdad de la conclusión, la verdad de la proposición, algunos sinceros son estudiantes, se deriva de lo dicho en las premisas. A ver, verificamos que esto es así. Si al verificar resulta que hemos hecho correctamente, entonces el razonamiento es válido. A ver,
Acá hay la palabra generosos, generosos y generosos que se repite. ¿Ya? Generosos, generosos, se está repitiendo. Entonces, en el razonamiento se llama término medio. ¿Ya? Término medio. Y su característica, me salió mal escrito, término medio, y su característica es estar presente en las dos premisas. Estar presente en las dos premisas. Y en la conclusión, el término medio nunca puede estar presente. Ya, nunca. Infringiría la ley de la inferencia o del silogismo, ¿no? Y entonces, el sujeto y el predicado de la conclusión, ¿no? Sale de la premisa menor, donde diría algunos sinceros, acá está, algunos sinceros, y el predicado sale de la premisa mayor, generoso no puede ser porque es término medio, sale de todos los estudiantes. Entonces, algunos sinceros, ¿no? Hombres sinceros, ¿cómo está? Son estudiantes. Así que de acá sacamos y formamos el predicado de la conclusión. Algunos sinceros son estudiantes. Entonces, volvemos a leer y hay una suerte de intuición lógica, de razonamiento, que evidentemente nos dice que eso está correcto, está bien hecho, ¿no? Todos los estudiantes son generosos, algunos generosos son sinceros, ¿no? Por consiguiente, por lo tanto, la conclusión, algunos sinceros son estudiantes, algunos son sinceros, algunos estudiantes sinceros, algunas personas sinceras son, pues, no estudiantes. Ya, eso es un razonamiento válido, correcto, bien hecho, correcto, bien hecho. ¿Ya? Pero con este mismo ejemplo vamos a construir un razonamiento que no sea válido, sino sea inválido, es decir, sea una falacia. A ver, nos damos un segundo mientras este, conjuramos el bullicio. Bien, bueno, no es muy fuerte el ruido, no es muy estridente. Aquí, fíjese, buscando un ejemplo de un razonamiento inválido, he puesto ahí, algunos gatos son estudiantes. Y entonces, en vez de sincero, yo he puesto gatos, son estudiantes. Y lo primero que tiene que hacer usted es que revisar la premisa menor. Generoso no puede ser, porque se repite el término medio, entonces sinceros es. Pero hagámonos la idea de que aquí, ¿no? No hemos puesto sinceros, sino gatos. Algunos gatos son estudiantes, entonces uno a veces apura, dice, todos los estudiantes son generosos, algunos son generosos, son sinceros, luego algunos gatos son estudiantes, ya, se han disfrazado de gatos, no sé qué cosa. No me interesa mucho el contenido, lo que interesa es la estructura
la forma del razonamiento. Lo que interesa es que lo que se dice en las premisas, ¿no? O la conclusión se derive de lo dicho en las premisas. ¿Ya? ¿Puede ser gato si yo adecuo y pongo? Sí, puede darme, porque al final la lógica no le interesa los contenidos, puedo hablar de gatos, pero según esta estructura, para pasar, ya algunos gatos son estudiantes, entonces no se sigue. Esta sola proposición es falsa. ¿Quieren ustedes? Esta sola. Pero no estamos ante una proposición, sino estamos ante un todo. Y ese todo conformado por tres proposiciones, dos premisas y una conclusión, en ese todo, gato es extraño, ¿no? ¿Dónde se saca? No sale, pues. Pero si así fuera el caso, repito, algunos gatos son estudiantes, entonces tengo que decir que eso es un razonamiento ¿eh? Inválido. Mejor dicho, es una falacia. Es una falacia. Bien, creo que hasta ahí tenemos claras las cosas. Bien, sigamos. Y a ver, observemos ahí en los contenidos, ¿no? Para luego explicar. Bien, tenemos la tercera ficha. Tenemos el concepto de verdad y el concepto de validez, ¿no? Si hemos estado atentos a las fichas anteriores, a los contenidos, creo que esto se hace más fácil, ¿no? Más llevadero de entenderlo. La verdad es una noción semántica porque tiene que ver con el significado, los contenidos, en cuanto a que se refiere, ¿no? A una propiedad, qué propiedad de verdad o falsedad que se presenta en las proposiciones o enunciados u oraciones o juicios, que son los sinónimos, ¿no? En cambio, el concepto de validez, acabamos de ver ahí, validez, ¿no? Lo opuesto es la invalidez, es decir, la falacia. El concepto de validez es un concepto, es una noción no semántica, porque no busca los contenidos, sino busca digamos, la sintaxis, la estructura, la forma, ¿no? Eh, eh, que deben, que deben tener, ¿no? Un rasgo, una propiedad, ¿no? Que caracteriza a todos los razonamientos, ¿no? Y entonces, el concepto de validez, como vuelvo a repetir, busca siempre, ¿no? Que la conclusión se deduzca, se derive necesariamente de sus premisas, ¿no? Necesariamente las premisas. Y entonces,
hemos visto allí en el ejemplo, ¿no? Un ejemplo anterior, ¿no? ¿Cuál era? Que algunos gatos son estudiantes, no se seguía de las premisas. Entonces, si eso es así, ¿sería válido? No, sería inválido, falacia, ¿no? En cambio, en el ejemplo anterior, repito, algunos sinceros son estudiantes, esa conclusión, ¿no? Convierte a toda la estructura del razonamiento en una estructura válida, correcta, ¿no? Correcta. Entonces, a eso es lo que apunta el concepto de validez. ¿Ya? Entonces, la verdad, lo contrario es la falsedad. Ellos son propiedades que se predican de toda proposición. En cambio, la validez, su contrario, la invalidez o la falacia, se predican de los razonamientos, inferencias, argumentos o silogismos, donde no se olvide de que exige que la conclusión se siga necesariamente de las premisas, que la conclusión se derive, ¿no? De la verdad de las premisas. Bien, veamos los ejemplos. Bueno, la Unión Europea es una asociación económica y política de 27 países europeos, ¿no? Esto es una proposición verdadera, ¿no? Igual, si yo dijese, ¿no? Lima es la capital del Perú, Lima es la capital del Perú, entonces eso sería también una verdad, una proposición verdadera. Si yo dije Lima, la capital del Perú, y luego dijese eh, Huancayo es la capital del Perú, entonces Huancayo, la capital del Perú, ¿es una proposición? Sí. ¿Es verdadera o falsa? Es falsa, porque no corresponde a la realidad. El concepto de verdad hay que definirla, entenderla como aquello que corresponde a los hechos, corresponde a la realidad. Bien, aquí nos han puesto, utilizando el lenguaje formal de la lógica, ¿no? Unos razonamientos. A ver, miremos unos segundos para poder explicarlos. Bien, entonces, aquí tenemos, aunque repito, en un lenguaje formal, tenemos dos argumentos, ¿no? Eh, dos razonamientos llamados el modus ponens y el silogismo disyuntivo. Ya. Como aquí en el razonamiento no nos interesa los contenidos, la semántica, sino la sintaxis, ¿no? La exigencia, de cumplir la exigencia de que la conclusión, en este caso Q, debe seguirse de lo dicho en las premisas, de lo afirmado en las premisas. Esa es la exigencia
para todo razonamiento. Si esto ocurriera, entonces el razonamiento es válido. Si fuese lo contrario, entonces no sería válido, sería inválido, es decir, una falacia, ¿no? Entonces, P entonces Q. Afirmo el antecedente P y concluyo, ¿no? Concluyo en la afirmación del consecuente Q. Esto del modus ponens, ¿no? Del modus ponens, eh, eh, es un argumento válido, es un razonamiento válido, o también se dice, es un principio lógico moderno válido, ¿no? Entonces, nosotros cuando, por ejemplo, a ver, en el ejemplo anterior, cuando dijimos todos los estudiantes son generosos, algunos generosos son sinceros, por lo tanto, conclusión, algunos sinceros son estudiantes, yo mirando el contenido, ¿no? Pero sobre todo la forma, ¿no? La exigencia de que la conclusión, algunos sinceros son estudiantes, se siguiese, se derivara de lo dicho en las premisas. Claro, en ese contenido, ¿no? Pero aquí en estos ejemplos, ¿no? En estos ejemplos donde se nos da en un lenguaje simbólico, incluso podemos decir matemático, la cosa cambia. Entonces, en este sentido, la cosa cambia en el tanto y en cuanto no tenemos contenido, pero tenemos la estructura, la forma, ¿no? Si P, entonces Q, ¿no? P, antecedente P, concluyo, la conclusión, ¿no? Concluyo en la afirmación del consecuente. Puedo poner ahí otro ejemplo del modus tollens, ¿no? El modus tollens. A ver, menciono. Modus tollendo tollens también es un nombre completo. Modus tollendo tollens. En el modus tollendo tollens puedo poner P entonces Q. Niego el consecuente, no Q, la conclusión es la negación del antecedente, no P, ¿no? Bien, el silogismo disyuntivo, hay P o Q, P o Q. No P, niego no P, entonces concluyo en la afirmación de Q. Puedo decir, ¿es de día o es de noche? ¿Es de día o es de noche? P o Q. Entonces digo, a ver, bueno, aquí, para seguir la enunciado, ¿no? No, no, si digo no es de día, entonces concluyo que es de noche, ¿no? ¿Ya? O si quieren, bueno, ya está ahí, el contenido no debe preocuparnos, pero mirando con la intuición de razonamiento matemático, razonamiento lógico, concluimos, pues, no, evidentemente que la Q se sigue de lo dicho en las premisas. Lo mismo que en el modo Tollens. Eh, bueno, entonces cerramos este trecho, ¿no? Y vamos a pasar ya a la historia de la lógica. Bien, a ver, vamos a examinar para luego entrar en una explicación.
Bien, vamos con la siguiente ficha, que trata acerca de la historia de la lógica, ¿no? Dividida en tres grandes etapas: la antigua, la medieval y la moderna. Bueno, a veces los historiadores de la lógica, de manera sintética, suelen distinguir dos grandes etapas, la antigua y la moderna. La antigua colocan al gran Aristóteles, el padre de la lógica clásica o antigua, y en la moderna a Gottlob Frege como el padre de la lógica, digamos, moderna, ¿no? O le llaman también lógica matemática, lógica formal o lógica simbólica, recibe estos nombres, ¿no? Y la medieval, claro, también tiene su importancia por Boecio y por haber mantenido vigente, ¿no?, el silogismo de, digamos, de Aristóteles, ¿no? Bueno, Aristóteles se considera, les decía, el padre de la lógica antigua, y es importante Aristóteles por su teoría, ¿no?, del silogismo, ¿no? Silogismo, que es, les decía, un sinónimo de inferencia o de razonamiento, ¿ya? Entonces, les expliqué la estructura de un razonamiento, y en buena cuenta es la de un silogismo, ¿no? Dos premisas, una conclusión. En las premisas encontramos los términos mayor, que es el predicado, el término menor, que es el sujeto, y el término medio, que es el término que se repite en ambas premisas, ¿no? Y la conclusión, pues, que se deriva de lo dicho en la premisa. Entonces, esto es el silogismo. Bueno, la obra de la lógica en Aristóteles lo encontramos, ¿no?, en la llamada, ¿no?, en el llamado órgano, así se llamó, ¿no? Órgano. Y, a ver, lo anotamos. Órgano es un término, no, pues, con diéresis. Vamos a ver, creo que se puede borrar. A ver, vamos viendo cosas, eliminar. Ya, entonces, me salió una diéresis. Bueno, puede ser, ¿por qué? Ya. Bueno, ya así para ser exigente con la escritura. Órgano es una palabra griega que significa instrumento. Es el instrumento del razonamiento, es el instrumento del conocimiento lógico, ¿sí? En esa obra, órgano que agrupa todos los escritos lógicos de Aristóteles, ¿no?, donde el más importante es el de los primeros analíticos. En los primeros analíticos, ahí es donde, precisamente ahí, Aristóteles se va a ocupar del tipo de razonamiento llamado silogismo, ¿no? Silogismo. Entonces, lo importante es que en Aristóteles ya está, ¿no?, ya está en considerar al silogismo o a deducción o razonamiento desde el punto de vista de su estructura, de su forma, ¿no? Y en donde el contenido y el significado, pues, pasaban a segundo plano, ¿ya?
Hay que recalcar que es la estructura o la forma que ya en Aristóteles, ¿no? En su silogismo, ha obtenido una gran importancia. Lo de Aristóteles, el elemento que no va a ayudarle a desarrollar el razonamiento va a ser el uso del lenguaje natural. El uso del lenguaje natural, ¿no? Entonces, acudir a oraciones, a proposiciones para formar una estructura de razonamiento como el que les había puesto, ¿recuerdan? ¿No? Todos los estudiantes son generosos, algunos generosos son sinceros, o algunos sinceros son estudiantes, o lo que usted debe haber escuchado o usado, todos los hombres son racionales, Juan es un hombre, luego Juan es un ser racional, ¿no? Entonces es otro ejemplo de este silogismo. Bueno, entonces nos quedamos con Aristóteles, con su teoría del silogismo, ¿verdad? Bien. En la época medieval fue una época en donde Aristóteles se mantuvo, ¿no? Vigente. Como dice ahí nuestra ficha, los autores se concentraron en el silogismo y sus respectivas aplicaciones, ¿no? Los cuales fueron usadas pues por los filósofos, ¿no? De aquella época, usando Tomás de Aquino, ¿sí? Y hay una figura por Boecio, claro está. Boecio, acá lo tenemos, ¿no? Escrito ahí. Boecio es importante por su llama cuadro de Boecio. Cuadro de Boecio que permitió estudiar las proposiciones, ¿no? Recuerden, todos los hombres son mortales, ningún hombre es mortal. Algunos hombres son mortales y algunos hombres no son mortales. Entonces, en una tabla se graficaba pues todas las formas de proposiciones que podían darse. Proposiciones afirmativas, universales, proposiciones contradictorias, ¿no? Etcétera. Entonces, gracias al cuadro de Boecio. En la época moderna, como les estaba indicando, la gran figura es Gottlob Frege, con su obra Conceptografía. Su obra denominada Conceptografía, ¿no? Begriff Richten, ¿no? Begriff Richten en alemán. Entonces, Frege es considerado el padre de la lógica moderna, ¿no? La lógica moderna también va a recibir el nombre, ¿no? El nombre de lógica simbólica, de lógica formal o de lógica matemática. Recuerdan, hace poquito acabamos de ver el modus ponens, ¿no? A ver, ¿puedo retroceder? Acabamos de ver acá el silogismo disyuntivo, el modus ponens, el modus tollens, les había comentado. Acá no hay el uso del lenguaje natural. Este es el uso del lenguaje formal o simbólico o matemático, ¿no? Que a partir de Frege, en su libro Conceptografía, va a oficializarse, digamos, el uso de esta clase de lenguaje, ¿no? Entonces, en la lógica de Frege, en vez de escribir proposiciones, se hará uso de P o de Q, ¿no? Con estas letras. El uso de conectores, esta flecha, ¿no? Luego, o acá el O invertido es I, ¿no? Conjunciones, disyunciones, ¿no? La negación.
Fíjese. Entonces, este tipo de lenguaje es ya propio de la lógica, ¿no? De la lógica de Gottlob Frege. Gottlob Frege. Por eso es que llega a decirse, si Aristóteles, eh, a ver, vamos a adelantar, si Aristóteles es el padre de la lógica clásica o antigua, Gottlob Frege es el padre de la lógica moderna, o matemática, o simbólica, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer también lógicos que jugaron un gran papel en el desarrollo, ¿no? Tenemos la figura de Leibniz, que precursor de la lógica matemática, ¿no? Eh, claro, él no pudo, quedó en una semilla, quedó en una intuición, no tuvo el apoyo de la gran potencia del lenguaje matemático simbólico, ¿no? Eh, tenemos a George Boole, creó la lógica, George Boole, la lógica matemática, porque él usó el lenguaje del álgebra, ¿no? Para ocuparse de los problemas lógicos eh, planteados por el silogismo aristotélico, ¿no? Entonces, los problemas que dejó la lógica del silogismo de Aristóteles, Boole lo resolvió a través de la aplicación del álgebra, a través de los procedimientos mecánicos de cálculo, ¿ya? La figura de Shannon, ¿no? Shannon justamente es la aplicación de la lógica, ¿no? A la ciencia y a la tecnología. Entonces, el álgebra de las proposiciones, ¿no? Del lenguaje proposicional aplicado al diseño de circuitos eléctricos, ¿no? Eh, bueno, hay otras grandes figuras también de la lógica, porque aquí no está agotado. Ya tenemos conocimiento nosotros de Ludwig Wittgenstein, ¿no? ¿Verdad? Ludwig Wittgenstein. Ah, Ludwig Wittgenstein con sus tablas de verdad permitía, ¿no? A ver, permítame retroceder. ¿Cómo hace uno? Claro, acá por intuición, ¿sabes? Pero si nos dan esto, ¿cómo yo llego a comprobar que este razonamiento es válido, ¿no? O de repente es una falacia. Porque si yo pongo P, entonces Q, y afirmo Q, y termino en la conclusión afirmando acá Q y acá P, entonces esto es una falacia del modus ponens. Pero ¿cómo yo compruebo eso? Justamente a través de la aplicación de las tablas de verdad que propuso Wittgenstein. Wittgenstein. Hay otra obra con su obra Tractatus Lógico, ¿no? Hay otros, bueno, hay otros, acá Newton da Costa en el Brasil, ¿no? Está acá Francisco Miro Quesada en nuestro país, ¿no? Iniciador de los estudios lógicos, tiene una lógica simbólica también muy usado en los colegios de secundario durante el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Junto con la obra esta, Introducción a la Filosofía de Augusto Salazar Bonde, cuando esto se enseñaba en los colegios secundarios. Esto ya está ausente hoy en día en los colegios, ¿no? Y Principio de Matemática de Bertrand Russell y Whitehead, Bertrand Russell, etcétera, etcétera. Bien, vamos a pasar ahora sí a las falacias, ¿no? A las falacias. Falacias.
Bien, entramos al tema de las falacias. Bueno, las falacias, un concepto, pues miraríamos un concepto. Luego la clasificación, falacias. Entonces, a ver acá. Tenemos las falacias, el cual debemos tener un concepto. Y luego las clases de falacias. ¿Ya? Bueno, en cuanto al concepto de falacias, ya venimos machacando desde que nos hemos ocupado del argumento, la inferencia, el razonamiento, el silogismo, o la llamada también inferencia, ¿no? Entonces, cuando un argumento no está correctamente realizado, no será válido, sino será inválido. Inválido, ¿no? Es sinónimo entonces de falacia, les decía. Entonces, la falacia hay que definirla como un error en el razonamiento, ¿no? En la falacia les puse un ejemplo, recuerdan, un poco madrugador, ¿no? Que, que todos los datos son sinceros, pero por ejemplo eso, cambiando, ¿no? Y entonces, claro, esto es una falacia. Entonces, falacia es un razonamiento inválido o incorrecto, ¿no? Punto. Eso es la idea o la definición. Y entonces uno dice, ¿y por qué las falacias son aceptadas o son usadas, ¿no? Porque por la forma como están hechas, escritas o dichas, son altamente sugerentes, te convencen, te persuaden, ¿no? Entonces parece ser válido, correcto, justamente por su carácter persuasivo, ¿no? Y sugerente, ¿no? Eso es entonces una falacia. Hay hay dos clases de falacia. Las falacias formales, no digo de pasada más rápido, pues como formales, las falacias formales y las falacias no formales. Vamos nosotros a estudiar, a ocuparnos de las no formales, pero digamos algo de las formales. Las falacias formales pertenecen al mundo de la lógica simbólica. Son, por ejemplo, cuando usamos un modus ponens, un modus tollens, un silogismo hipotético deductivo, ¿no? Y entonces en algunos de los elementos, por descuido, ¿no? No respetamos las reglas a seguir en relación a esos principios lógicos o tautologías notables. Y entonces incurrimos en falacias. ¿Cómo cerciorarnos de ello? A través de las tablas de verdad de Wittgenstein, que es un método, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto a a las formales. Una palabra nada más. Y pasamos, ¿no?, a ocuparnos de las no formales. Las no formales se clasifican a su vez en falacias de atingencia y de ambigüedad, ¿no? Falacias de atingencia y lo otro es falacias de, de- de ambigüedad. Tenemos que hacerlo en pantalla. Ya se pone bravo esto. Ya.
ambigüedad. ¿No? En la diéresis no se ha revelado. Las falacias de atingencia, que lo tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Las falacias de atingencia, se dice de atingencia, o también algunos llaman de inatingencia. Ocurre cuando la conclusión no se deriva de las premisas, o sea, no hay una relación correcta, ¿no? Es inatingente lo que se dice en la conclusión en relación a las premisas. Por eso se llama de atingencia. No hay atingencia, ¿no? No hay esa relación. Entonces, como decíamos, las falacias se caracterizan por ser persuasivos. Hay una suerte de vínculo psicológico, ¿no? Que logra impactarnos y lo aceptamos. Pero para nada hay una relación o un vínculo lógico que es el que debe darse para no incurrir en falacia, ¿no? Bien, estas son las de atingencia. Bien, al grupo esto tenemos, bueno, la denominación está hecha en latín. Ustedes apreciarán argumentum ad baculum, ad hominem, ad ignorantiam, ad misericordiam, ad populum, ad verecundiam, ¿no? Etcétera. Entonces, la falacia ad baculum, ¿no? La falacia ad baculum se caracteriza cuando para persuadir, para convencer a alguien, se recurre a la fuerza, a la coacción, ¿no? Al temor, al miedo, si quieren ustedes también, ¿no? Entonces, el argumento ad baculum, entonces la fuerza, la coacción, la fuerza de la autoridad, ¿no? Si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán el sueldo y las propiedades. Eso ya hay una amenaza, ¿no? Acá pueden leer ustedes lo que la falda también nos trae, ¿no? Como ejemplo de ad baculum. Tenemos la falacia ad hominem. Ad hominem es una falacia que en vez de refutar lo dicho, o en vez de refutar las opiniones de las personas, de algún contrincante, recurre, en vez de ello, recurre a referirse a sus defectos físicos, intelectuales o morales. Busca descalificar a las personas, ¿no? Decir en un debate cercano a elecciones, pero este candidato, ¿qué puede hacer por el país si su padre, si es hijo de un padre que es delincuente, ¿no? Entonces, o qué puede decirnos Nietzsche, si fue un filósofo que murió loco. Entonces, recurrir a eso, a esos, digamos, esos recursos que no son nada lógicos, sino más bien de tipo psicológico, buscar convencer, buscar refutar, ¿no? Eh, en un diálogo, ¿no? En una polémica. Tenemos el argumentum ad ignorantiam. El argumentum ad ignorantiam.
A ver, en el argumento, ignorancia, un segundo. Bueno, contra viento y marea seguimos. Bueno, creo que se escucha. Entonces, un argumento a la ignorancia consiste en que yo puedo sostener una verdad, ¿no? Eh, en base a que no se ha demostrado la falsedad de lo que yo digo, ¿no? Sostener la verdad de una proposición y basarme, ¿sí?, en que nadie ha contrariado, nadie ha demostrado su falsedad. Por ejemplo, digo, en el planeta X, ¿no?, por decir cualquiera de ellos, hay rinocerontes, ¿no? Y pasar a afirmar que eso es verdadero porque nadie ha demostrado lo contrario, ¿no? Ya, bueno, este es un argumentum ad ignorancia. El argumentum ad misericordiam, ¿no?, como el nombre lo indica, es recurrir a la piedad, a la lástima, ¿no?, a la sensibilidad de las personas para aceptar, ¿no?, una conclusión. Eh, entonces, en un juicio el juez tiene que dictar sentencia y el, el inculpado dirá: señor juez, ¿no?, si me envía a prisión, ¿no?, tengo una madre de 80 años, tengo 3 hijos, del cual yo soy el único que sostiene porque su madre nos abandonó, puntos suspensivos. Entonces, se está recurriendo al argumentum ad misericordia. ¿Mm? Eh, el argumentum ad populum. El argumentum ad populum, bueno, es recurrir, como dicen en la jerga, al populorum, ¿no? Recurrir a las masas, al pueblo, a la gente, ¿no? Si todos hacen esto o todos dicen aquello, entonces eso es verdadero, ¿no? Como que el pueblo fuera la voz de Dios, ¿no? Han escuchado esas expresiones. Entonces, cientos de miles de personas comen X alimentos o fuman, digamos, ¿no? Por lo tanto, lo que se come o lo que se hace, eso es verdadero, porque la mayoría de gente lo hace. Entonces, ¿no? Ese es el sofisma populista muy usado, ¿no?, por ejemplo, en las elecciones políticas, ¿no?, de presidente regional, de alcaldes, etc. El argumentum ad populum. Y el argumentum ad verecundiam, a ver, atención a esto, porque hay que precisar, ¿no?, esto. El argumentum ad verecundiam es un argumento que recurre a la autoridad de alguien
que no tiene, que no tiene, digamos, dominio en ese campo, ¿no? Solamente por ser una celebridad, una autoridad, se recurre, ¿no?, a nombrarlo, ¿no? Eh, es como dijese, a ver, es como dijese, a ver, un jugador argentino, digamos, Messi ha dicho que Dios existe, ¿no? Que Dios existe, por lo tanto es verdadero, porque una celebridad, una autoridad lo ha dicho, pero una autoridad que no es autoridad en su campo, sino lo es en el fútbol, pero no en la teología, en el mundo de la religión, ¿no? Pero uso su autoridad, su celebridad en un campo de dominio que no le corresponde para dar fundamento y vigor, digamos, a lo que yo afirmo. ¿Ya? Dios existe porque Messi lo ha dicho. ¿Ya? Entonces es un argumento ad verecundiam, ya que se recurre al argumento, ¿no?, de la autoridad. Bueno, estos son las falacias llamadas falacias de atingencia, ¿no? De atingencia porque lo que se dice en la conclusión no se sigue, no proviene de las premisas, no proviene de las premisas. Bueno, acá tenemos el otro grupo de falacias denominadas falacias de ambigüedad, los cuales son tres, ¿no? El equívoco, angiología, y el otro es la del énfasis. A ver, miremos su contenido para seguir. Bien, seguimos con este segundo grupo, ¿no? Eh, segundo grupo de falacias llamadas de ambigüedad. ¿Por qué de ambigüedad? ¿No? Porque
en la formulación de estos razonamientos que no son tales, sino que son falacias, contienen palabras ambiguas, ¿no? El ejemplo que vamos a mirar, por ejemplo, de heroína, ¿no? O frases ambiguas, ¿no? Entonces, esto da pie para encontrarnos con este tipo de falacias que hay que estar muy atentos, ¿no? Para no hacerlos pasar como razonamientos o argumentos, ¿no? Porque son falacias, pues, ¿no? A ver, veamos el primer caso de la falacia denominada equívoco, ¿no? Equívoco. Bueno, aquí, como les decía, hay ambigüedad semántica, porque usamos, por ejemplo, un mismo término con significados distintos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay el término de gravedad, pero citemos un caso, sabemos que Juana de Arco es una heroína francesa, ¿no? Luchó contra los ingleses, ¿sí? Bueno, construimos ahí, la heroína es, la palabra heroína. La palabra heroína, entonces, puede ser interpretada como el femenino de héroe, ¿no? Juana de Arco, y heroína como el nombre de una droga, ¿no? Y entonces el término está siendo usado con dos significados distintos, y he ahí la ambigüedad, ¿no? Entonces, la heroína es dañina, Juana de Arco es heroína, la conclusión es Juana de Arco es dañina. Fíjese, ¿no? Entonces, en vez de Juana de Arco, si quieren, pueden poner María Parado de Bellido es heroína. Entonces, la conclusión sería María Parado de Bellido es dañina. Y aquí tenemos Juana de Arco, que pertenece a Francia. Igual se mantiene, pues, ¿no?, el ejemplo de la falacia denominada equívoco. La anfibología, acá, ¿no? Vendo una cuna para niños de madera, ¿no? Y hay eh, una suerte de ambigüedad, en la sintaxis, ¿no? En la sintaxis de la oración, de manera que su significado es confuso. Entonces uno dice, ¿la cuna será de madera o los niños serán de madera? O cuando uno dice, he visto al perro de tu hermano, ¿no? He visto al perro de tu hermano. ¿Se estará refiriendo al, al guardián de la casa, al perro, o estará insultando a mi hermano? Uno se queda, ¿no?, en stand-by, pues, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, he ahí la anfibología, ¿no? Hay un significado confuso, ¿no? Entonces, y el otro es el énfasis. El énfasis. El énfasis tiene que ver con el sensacionalismo de los titulares, sobre todo de las noticias, de los periódicos, ¿no? Entonces, se pronuncia con un acento, digamos, desproporcional una frase, con la finalidad de llamar la atención, de persuadir, ¿no? De los que nos escuchan, de la audiencia. Entonces,
Acá tenemos, ¿no?, dos casos ahí. Podemos aludir a otros titulares, revolución en Francia. Revolución en Francia. Uno dice, los franceses no se cansan de otra vez volver a plantear la Revolución Francesa de 1789. Y uno se acerca a leer Revolución en Francia, y entonces se lee que en una semana o en el mes entrante habrá un desfile de modas que tiene lugar en París, donde los más grandes diseñadores han de exponer sus creaciones, ¿no? Entonces a eso se refiere el titular Revolución en Francia, ¿no? Pero ya pues nos ha llevado nuestro razonamiento, nuestra atención a poner en el titular y el contenido es otro, ¿no? Entonces a esto es un tema pues de la retórica, ¿no? Maneja los medios de comunicación, los políticos, ¿no? Y a esto se denomina la falacia del énfasis, del énfasis. Bien. Por último, vamos a pasar a la parábola del barbero. A ver, veamos ahí unos segundos su contenido. Bien, tenemos aquí el tema de las paradojas, ¿no? Las paradojas, buscando una definición, es una afirmación que se contradice a sí misma, ¿no? Las paradojas, en las paradojas encontramos, ¿no?, que se busca que una proposición, claro, que sea verdadera, que sea argumentativa, lógico, pero pasando a un análisis, ¿no?, uno cae en la cuenta que ese enunciado, esa proposición, ¿no?, o esa argumentación puede ser verdadera y muy bien falsa a la vez. Fíjese, ¿eh? De esta manera podemos decir, ¿qué es la paradoja? Bueno, una proposición que es verdadera y falsa a la vez. Pero eso se descubre cuando uno ha entrado en el análisis, ¿no? Así, a simple vista, no se va a advertir eso. No hay que confundir con no hay que confundir con el principio de no contradicción, ¿no? Entonces, es una afirmación contradictoria, se contradice a sí mismo, que no tiene que ver con el principio de no contradicción, lo cual es, podemos decir, no es posible que P y no P, es decir, no es posible que Lima sea la capital del Perú y Lima no sea la capital del Perú, ¿no? Decimos que es capital, no podemos decir al mismo tiempo que no es, porque ahí entraríamos, ¿no?, en una suerte de
de, de quebrantamiento, digamos así, el principio de no contradicción. En las paradojas nos han puesto ahí la paradoja del barbero de Bertrand Russell, ¿no? Bertrand Russell, que le dije también es, en su obra Principia Matemática, es también una figura en desarrollo de la lógica. ¿Ya? Bien, en la paradoja del barbero dice, imagina tú al barbero de un pueblo, en la que éste afeita a todos los hombres de un pueblo, salvo o menos a los que se afeitan ellos mismos. Esto crea dos conjuntos, ¿no? Primero, el conjunto de los que se afeitan a sí mismos, y el otro conjunto es el de los que afeita el barbero. Y aquí asoma la pregunta, ¿no? Si el barbero se afeita a sí mismo, ¿a cuál de los dos conjuntos pertenece? ¿A cuál de los dos conjuntos pertenece? Bueno, se dice que Russell con esto puso en crisis, ¿no? La teoría de conjuntos en la matemática, ¿no? Pero bueno, esta es la paradoja, ¿no? Del barbero. Hay la paradoja del mentiroso, ¿sí? Bueno, hay otras paradojas, pero en fin, esta es la idea, ¿no? Pretenden constituirse en verdadera, no, pretenden persuadir, ¿no? A través de una suerte de argumento o de una proposición, pero al fin descubrimos que es una proposición verdadera, pero que también al mismo tiempo es falsa, ¿no? Sí, bueno, acá el problema que queda planteado es a cuál de los conjuntos pertenece Barbero, ¿no? A todos aquellos a los cuales él afeita o al conjunto de aquellos que se afeitan a sí mismos, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la paradoja es una afirmación contradictoria que a pesar de ser un razonamiento aparentemente válido, a partir de premisas verdaderas conduce a una conclusión contradictoria o lógicamente inaceptable, ¿no? Bien, acá tenemos las claves. Pasen a anotarlos y luego comentaremos.
Bien, vamos en primer lugar con la lectura, ¿no? Bueno, en la lectura es un fragmento del libro Introducción a la Lógica de Copy y Cohen, ¿no? Eh, quizá, a ver, ¿cómo estamos el tiempo? Quizá en los dos párrafos, en el segundo párrafo, habría que mirar, dice, el lógico, en la lectura, en el segundo párrafo, el lógico, empero, está interesado eh, esencialmente en la corrección del proceso completo de razonamiento. El lógico pregunta, ¿tiene solución el problema? ¿Se sigue la conclusión de las premisas que han afirmado o supuesto? ¿Las premisas proporcionan buenas razones para aceptar la conclusión? Si el problema queda resuelto, si las premisas proporcionan las bases adecuadas para afirmar la conclusión, si afirmar las premisas constituye una verdadera garantía para afirmar la verdad de la conclusión, entonces el razonamiento es correcto. De lo contrario, es incorrecto. Es una falacia, como les decía. Esta distinción entre el razonamiento correcto e incorrecto es el problema central con el que trata la lógica. Fíjese, ¿eh? Esta distinción entre el razonamiento correcto e incorrecto es el problema central con el que toca la lógica. Es el tema, pues, del razonamiento, la inferencia, ¿no? El silogismo. Los métodos y técnicas del lógico se han desarrollado con el propósito fundamental de aclarar esta distinción. Se infiere que para el autor del texto la lógica, y la respuesta es la B, la lógica es la ciencia formal que tiene por objeto la validez del razonamiento, ¿no? Estudia el razonamiento, pero ahí muy bien de la lectura puede seguirse la validez del razonamiento, ¿ya? En la pregunta 1, la proposición es una unidad de razonamiento que se caracteriza por ser una aseveración sobre la realidad que tiene un valor de verdad. Es decir, es susceptible de ser verdadero o falso, pero no ambas cosas a la vez. Por ejemplo, se deduce que el siguiente enunciado, en Marte hay seres vivos, es una proposición, puesto que puede calificarse como verdadera o falsa, ¿no? En este caso es falsa porque no nos consta, en la realidad no nos da que en ella hay seres vivos, ¿no? Pero no deja de ser proposición, porque recuerdan ustedes, la proposición puede ser verdadera o falsa. Es verdadera si se adecua a los hechos, ¿sí? A la realidad. En la 2, en el siguiente razonamiento, se infiere que la validez o invalidez de los argumentos, la B, se atribuye exclusivamente a la forma de los razonamientos, ¿ya? Bueno, aquí en este razonamiento, claro, a ver, la idea es, el razonamiento no es válido porque la conclusión no se deduce necesariamente las premisas, porque Ricardo conocía la puerta secreta, el asesino también conocía la puerta secreta, por lo que Ricardo no es necesariamente la persona que cometió el asesinato, ¿sí? La validez se establece por la estructura o forma, no por el contenido. En este caso no cumple con las reglas de procedimiento, ¿no? Es el problema ahí del contenido, ¿no? Ya. En la 3, de acuerdo con las siguientes premisas,
Si la llovizna es persistente, el suelo estará mojado. Si el suelo está mojado, la vereda estará resbaladiza. Se sigue que la conclusión del razonamiento es, recuerda, si la llovizna es persistente, la vereda estará resbaladiza. El suelo está mojado, vean, es un término medio. Entonces, no ingresa en la conclusión, ¿ya? Por lo tanto, ahí en la 3 es la E. La conclusión se deriva necesariamente de las premisas, ¿no? La conclusión es correcta. Sí, pues, si la llovizna es persistente, la verdad estará resbaladiza. La vereda, dijo. Bien, la 4. La 4. La lógica de George Boole, la lógica de Boole es una herramienta diseñada para representar proposiciones lógicas en forma de ecuaciones. Por otro lado, el lenguaje formal en el que las proposiciones se expresan en términos de predicados, variables y cuantificadores es la lógica de predicados de Frege, ¿no? Boole utiliza la lógica matemática, el lenguaje del álgebra, ¿no? Mientras que Frege la lógica de predicados en su obra Conceptografía, ¿no? Uso de variables, de cuantificadores, ¿no? Etcétera. En la 5, la E. A ver, Andrés utiliza pues el argumento no ad misericordia, ¿no? Veamos, dice en la 5. En la 5, ¿no? Andrés utiliza el argumento no ad misericordia. Se vale del sufrimiento de las víctimas o de los familiares como prueba para respaldar su argumento. Ya. Entonces, ad misericordia. En la 6, en un debate público sobre la continuidad de las clases virtuales, dos candidatos exponen sus ideas. Candidato 1. Es muy importante el regreso a clases presenciales por parte de los alumnos más jóvenes. Candidato 2. Como pueden ver, mi contrincante es un ignorante y testarudo, ya que desprecia la salud y la vida humana, exponiendo a nuestros queridos hijos y docentes al virus del COVID, despreciando los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora para mantenernos a salvo. Se deduce que la argumentación del candidato 2 incurre en la falacia conocida como argumentum ad hominem, pues ataca a la persona que lo presenta, desacreditándola. Claro, se comete la falacia de argumentum ad hominem, ¿no? En lugar de discutir el fundamento del argumento sobre si o no continuar las clases virtuales que presenta alguien, ataca a la persona que lo sostiene descalificándola. ¿De qué manera lo ataca? Le insulta de ser un ignorante y testarudo, ¿no? Ignorante y testarudo. En la 7, en muchas ocasiones las palabras o las frases que usamos pueden ser interpretadas de diversas formas.
Por ejemplo, en el siguiente razonamiento, los compañeros irrespetuosos del trabajo son un dolor de cabeza, ¿no? Primera proposición o premisa. La siguiente, los analgésicos alivian el dolor de cabeza. Y la conclusión es, los analgésicos te alivian de los compañeros irrespetuosos del trabajo, ¿no? Entonces, dolor de cabeza es término medio. Entonces, segunda premisa, los analgésicos hacen de sujeto y los analgésicos te alivian, te alivian de los compañeros irrespetuosos del trabajo, ¿no? De la primera premisa. Se incurre en la falacia de equívoco. Se incurre en la falacia de equívoco, pues en la inferencia se usa un mismo término con sentidos distintos. Eso es equívoco, ¿no? ¿Recuerdan de heroína, no? La droga, heroína, María para el apellido. Bueno, a la falacia de equívoco se presenta cuando en un razonamiento se usa un mismo término con sentidos diferentes. La frase dolor de cabeza se está usando en sentido literal como también en sentido figurado, ¿no? En la 8, es una anfibología. De acuerdo con lo referido, identifique la falacia de anfibología entre las alternativas siguientes. En la C, Juan Carlos se reunió con el gerente en su oficina. La falacia de anfibología es Juan Carlos se reunió con el gerente en su oficina. La anfibología se produce cuando no está claro qué interpretación es la correcta. Si se reunieron en la oficina de Juan Carlos o se reunieron en la oficina del gerente. Ahí entonces se ha creado la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad. Bien, entonces eso es todo y gracias por su atención prestada y nos vemos la próxima semana.